Incertidumbre, quizás es una de las palabras más utilizadas desde que llegó esta pandemia de coronavirus que ha dado la vuelta a nuestras vidas. Primero sentimos esa inseguridad a principios de año con las noticias que nos llegaban de China y también de Italia. Después, con el confinamiento, puede ser que el verano relajara un tanto nuestros comportamientos, pero en estas últimas semanas el miedo ha regresado por el aumento de los rebrotes, la situación de los centros de salud y también por la vuelta al cole, la vuelta a las clases. ¿Cómo podemos gestionar esta incertidumbre? Se lo vamos a preguntar a un viejo amigo del programa. Él es Sergio García Soriano, psicólogo. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Nosotros también felices de que vuelvas aquí con nosotros, Sergio. Sin duda es un auténtico desafío el aprender a gestionar esta incertidumbre constante en la que vivimos desde marzo. Parece que anteriormente vivíamos en cierta seguridad, no todos evidentemente, pero parecía que teníamos la vida un poquito más encauzada, pero quizás la clave hoy en día esté en recuperar el interés por el presente, en vivir el día a día, en no anticiparnos un poquito. El ser humano necesita poner el foco en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, la pandemia nos da una oportunidad de hacerlo. Si pensamos en el futuro de una manera permanente, eso hace que tengamos una ansiedad anticipada. Es decir, que estemos pensando qué es lo que pasará, y si aquello, y si esto, y si lo otro. Todos estos pensamientos al final nos dificultan. El pensamiento que tenemos que tener es el foco en el presente. ¿Qué tengo que resolver? Y en vez de preocuparme, me tengo que ocupar, pues en este momento las autoridades sanitarias me dicen esto y por lo tanto voy a seguir a rajatabla aquello que me están solicitando. Si todo esto lo puedo hacer, si me dejo llevar por lo que corresponde, voy a poder poner ese foco que es tan difícil en el presente. Eso te iba a decir, que es muy complicado, ¿no? Porque vivimos siempre haciendo planes, no solamente para el próximo fin de semana, sino para las próximas vacaciones, para el próximo, no sé, encuentro de amigos. O sea, nos hemos acostumbrado a estar haciendo planes de manera continuada. Bueno, los planes también forman parte de la imaginación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que me tiene que suceder? Es que esos planes pues tienen que ser puestos un poco en entredicho y bueno, voy a hacer los planes, pero a ver si se puede realizar correctamente, a ver si después voy a poder ir y hacerlo tal y como lo tengo planificado. Por lo tanto, pues tengo que poner una comillas a todo lo que tiene que ver con la planificación y esto ahora quizás pues tenemos que saberlo, pero antes también. Es decir, que antes, aunque pensábamos que había una gran certidumbre, pues no siempre aquello que imagino o aquello que pienso luego lo puedo poner en acto. Por lo tanto, ahora vamos a ver que esas comillas puestas también nos ayudan un poco a discernir que vivimos en una situación de incertidumbre. Sergio, el miedo es un gran mecanismo de supervivencia, pero ¿cómo podemos controlarlo en estos momentos para que no nos paralice nuestro día a día? Pues para que no nos paralice, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, reconocerlo. Oye, me doy cuenta de que tengo miedo por estas situaciones, o de mi hijo, o por mi madre o mi abuela, que son de riesgo. Bueno, cuando uno se da cuenta de que tiene miedo, le deja de paralizar. Entonces sería bueno poder expresarlo y poder seguir adelante habiéndolo reconocido. Pero claro, ¿cómo le explicamos eso, por ejemplo, a una persona que, como acabas de decir tú, que tiene miedo a contagiarse porque a lo mejor es un paciente de riesgo o tiene algún familiar que lo sea, o a aquel otro que no logra contactar con el centro de salud porque tiene síntomas y no le cogen el teléfono, o al que tiene a un hijo en un colegio con algún aula ya confinada, o por ejemplo, o incluso al que teme perder su puesto de trabajo? Claro, pues como muy bien decidas, el miedo sirve para adaptarnos. Entonces, ese miedo lo tenemos que canalizar y transformar en acto. Oye, ¿tengo miedo? Pues voy a utilizar todo lo necesario para no contagiarme, es decir, las medidas necesarias y por lo tanto lo transformo en un acto. De esa manera lo voy a poder realizar correctamente. Es decir, que para no ser irresponsable necesito el miedo y cierta cuota de miedo es necesaria también para vivir. Por lo tanto, tenemos que ponerle nombre, ponerles palabras y saber que vivimos en una situación difícil y ese miedo va a ir con nosotros. Si puedo verlo también como una oportunidad y si puedo verlo como un elemento más de mi vida, eso va a hacer que sea más cauto porque necesitamos más precaución en nuestro día a día. ¿Y a partir de qué momento se hace necesario el acudir a un psicólogo? ¿A partir de qué momento podemos ver que ese miedo nos
está sobrepasando? Pues la señal de alarma se nos tiene que encender cuando ese miedo ya me dificulta y cuando no puedo, estoy paralizado, cuando no puedo en mi día a día seguir. Mira, tenía esta semana una persona que tenía una obsesión muy muy fuerte y estaba utilizando la lejía para lavarse, es decir, me decía, ya me quiero lavar con lejía. Bueno, pues es que ya has dado un paso más en el pensamiento y en una animadversión hacia el mismo, ¿no? Porque ya era un exceso. Cuando veo todos los días cuestiones relacionadas con la pandemia y eso me hace sufrir, pues ya me di cuenta de que no es normal, porque no puedo conversar con nadie si no estoy pensando justo en el coronavirus. Por lo tanto, si no me puedo sacar la palabra coronavirus de la cabeza y si no puedo hacer mi vida diaria con cierta tranquilidad, tendría que consultar a un especialista, a un psicólogo. Entiendo, Sergio, que la sobrecarga informativa, el estar todo el día pegado a nosotros, a los medios de comunicación, a los informativos, en este caso con los últimos datos, contemplar la situación en la que se encuentra, por ejemplo, la atención primaria en algunas comunidades como la nuestra, como la Comunidad de Madrid, acrecenta nuestros miedos, ¿no? Sí, a eso lo llamamos nosotros, los psicólogos, infotoxicidad o infoxidad. ¿Qué quiere decir? Que utilizo la información en vez de para poder seguir, para fustigarme y para hacerme daño. Entonces, todo aquello que tiene que ver con una cuestión negativa, pues lo tengo en mi mente y durante todo el día digo, pero fíjate, es que han subido, es que han bajado, es que han muerto, es que no han muerto. Y es verdad que uno se tiene que informar, pero claro, una cosa es informarse para saber y otra cosa es informarse para hacerse sufrir, ¿no? Y para luego no poder pensar en otra cosa que no sea eso. Por lo tanto, lo que estamos recomendando a los pacientes es pues que vean medio telediario, pero que dejen, por favor, de continuamente de estar pendientes, porque esa atención sostenida sobre este tema lo que hace es acrecentar su reafirmar los miedos, de ansiedad, claro. Y entonces hay una cuestión que se llama el sesgo de confirmación, y es que yo estoy asustado y entonces voy a coger a todo aquello que tiene que ver con ese estado anímico que yo tengo y en vez de servir para conocer el mundo, me sirve un poco para confirmar que el mundo es tan malo o que vamos en una mala dirección. Por lo tanto, esto sí que se lo diría a nuestros oyentes que utilicen los medios pues para conocer, pero que además tampoco es importante seguir las prescripciones, pero tampoco es tan necesario saber el dato exacto siendo un ciudadano de a pie, que muchas veces eso, más que ayudarnos, nos dificulta. De todas maneras, Sergio, estaba yo pensando que efectivamente el ser humano necesita contacto, necesita comunicación, interacción directa con los demás, y el hecho de vivir una pandemia de estas características en las que no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos acercarnos prácticamente, pues complica un poquito más todo, ¿no? Sin duda, el que estemos aislados, el que no podamos tener ese contacto social, lo que nos va a hacer es que nos tenemos que transformar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ahora tenemos que besar con la mirada y con la sonrisa y con el gesto y con el movimiento. Entonces tenemos que trascender todo aquello que ha sido muy normal para todos nosotros, y más siendo latinos, más siendo españoles, donde el contacto social y el tacto ha sido muy necesario y forma parte también de nuestro ADN. Pero ahora toca transformarnos y trascender aquello que nos han enseñado. Ahí, por ejemplo, quien ve estos periodos de incertidumbre como oportunidades, ¿no? Como nuevas oportunidades, y se lanza a nuevos proyectos para abrirse camino. Yo no sé en este caso si es lo más apropiado o no. Sí, es apropiado. Tenemos que pensar que siempre hay una oportunidad de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también estábamos muy apegados a nuestras costumbres. Entonces, pues vamos a pensar que esto es una oportunidad ahora quizás para ser diferentes, ¿no? Y para poner en cuestión cómo ha sido nuestra vida, ponerla en perspectiva y ver qué queremos en el futuro, o ver exactamente cuáles son nuestras necesidades. Yo creo que todas las crisis llevan aparejado una cuestión con el crecimiento personal y social, y esta crisis también nos puede salir más reforzados. Y esto ya sé que puede parecer algo utópico, pero en cada uno de nosotros tenemos que pensar, oye, ¿esto de qué me ha servido? ¿De qué me va a servir? Y el aislamiento, bueno, pues a lo mejor es necesario que hable más pues por teléfono, o que esté más pendiente de ciertas personas. También un poco lo que ha hecho ha sido cambiar la jerarquía de nuestras necesidades, y esa es una forma también de conocernos mejor. ¿Tú crees que en general hemos
Yo creo que sí, pero en cualquier caso te lo quería formular porque hemos, digamos, hecho familiar la situación o todavía nos cuesta, en el sentido, por ejemplo, lo de la vuelta al cole. ¿Crees que en general los padres están adaptándose bien a lo que está ocurriendo, lo están, digamos, interiorizando esta situación para con sus hijos o no? Pues creo que justo estamos en esa semana clave en la que intentan darle cierta normalidad, en esa nueva normalidad, entre comillas, a la cual nos acercamos, y están intentando acostumbrarse. ¿Y acostumbrarse qué es? Aceptar que hay unas nuevas normas y que tenemos que cumplirlas. Entonces los padres están haciendo un ejercicio muy fuerte y muy intenso para intentar acoplarse a lo que ahora nos toca. No es fácil porque en los colegios y los niños, ¿no?, te traen unas historias todos los días, pero nos toca poner una narrativa positiva a aquello que nos traen nuestros hijos, de tal manera que demos consistencia y demos seguridad con nuestras palabras. Y oye, si nos tenemos que confinar, o si hay una clase confinada, pues tendremos que aceptarlo, tolerarlo y pensar que en 15 días pues volvemos otra vez a estar en las clases. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo necesita narrativas positivas, y siendo padres también nuestros hijos necesitan de nuestra seguridad y de nuestro alivio. Sergio, estamos ya terminando. Imagino que eso de fijarnos en un horizonte para que se encuentre una vacuna, muy mal. Vamos mal, ¿no? Cuando estamos exigiendo de manera constante a los políticos, a los responsables, que nos digan para cuándo, es mejor que a lo mejor no nos fijemos tanto en ese horizonte. No es bueno porque vamos a tener que convivir con esto varios meses y si no, al final se va a realizar una cosa que es una mentira, ¿no? Que por decreto va a salir una vacuna sin que estemos preparados. Es que si una vacuna habitualmente son 10 años, no podemos hacerlo mucho tiempo antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca? Saber que durante varios meses vamos a tener que convivir con estas cuestiones, y también saber que tenemos que poder tolerarlo. Y hay veces que tanta cejación con la vacuna lo que hace también es que estemos hablando de que no lo aceptamos, de que no lo toleramos, de que queremos volver a nuestra vieja normalidad. Y todos queremos volver a nuestra vieja normalidad, pero en este momento no hay soluciones mágicas, sino que lo que toca es la convivencia y el trabajo diario de cada uno de nosotros para intentar lo mejor que podamos convivir con este coronavirus. Qué gusto da escucharte, Sergio. También para mí. Sergio García Soriano, psicólogo, amigo del programa. Gracias por haber madrugado con nosotros aquí en El Gallo que no cesa. Un abrazo muy fuerte. En la distancia, detrás de esta mampara que nos separa. Claro que sí, fue un placer. Gracias, Sergio. Adiós.